Al principio, todo pareció normal. Un millonario excéntrico con edificios que llevan su nombre y una carrera política marcada por el ruido, los escándalos y los titulares. Donald Trump, el hombre que parecía desafiar las reglas del juego político. ¿O eso nos hicieron creer? Pero detrás del ruido hay silencio. Detrás de la figura pública hay hilos invisibles. Y detrás de los presidentes, casi siempre hay familias. No hablamos de la familia que aparece en las revistas. Hablamos de linajes silenciosos, con más poder del que podemos imaginar. Apellidos que no figuran en boletas electorales, pero que controlan agendas, narrativas y hasta países enteros. Es fácil mirar a Trump y pensar que lo ha hecho todo solo, pero eso sería como mirar a un mago y creer que la magia es real. En este video vamos a rasgar el telón. Vamos a preguntarnos quién realmente escribe el guión detrás del show presidencial. Y las respuestas que encontramos no están en los periódicos. Las piezas comienzan a encajar cuando ves patrones, donaciones políticas que no coinciden con los discursos, fundaciones filantrópicas con conexiones turbias, políticas públicas que benefician a grupos muy específicos, siempre los mismos. Ahí es cuando te das cuenta, hay familias que no necesitan aparecer en televisión para tener más influencia que cualquier presidente. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién está en la sombra mientras Trump tuitea? Cuando seguimos el dinero, los nombres se repiten. Familias como los Johnson, los Koch, los Walton, los Devos, los Mercer. Y lo más inquietante, no buscan fama, ya la superaron. Lo que buscan es control. Pero esto no es solo una teoría, no es una historia de conspiraciones sin fundamentos. Es un rompecabezas que se arma con hechos, documentos, donaciones, relaciones familiares y decisiones políticas. La historia que vamos a contarte es real, tan real como los nombres en las escrituras de las grandes empresas, tan concreta como las decisiones de gabinete, tan evidente como los beneficios fiscales que recibieron ciertas compañías durante la presidencia de Trump. Y aunque parezca imposible, todo está documentado, solo hay que saber dónde buscar, porque en la política estadounidense, lo más importante rara vez ocurre frente a las cámaras. Lo que descubrimos en esta investigación no es solo una red de poder, es una arquitectura diseñada para durar generaciones. Cada familia tiene su estilo, su terreno, su forma de entrar al juego. Algunas controlan industrias enteras, otras universidades, medios, religiones o estructuras legales. Y todas, sin excepción, han tenido relación directa o indirecta con Donald Trump. Algunas lo apoyaron, otras lo moldearon y algunas lo dirigieron. Este video es una invitación a mirar más allá de la superficie, porque cuando entiendes a las familias, entiendes el verdadero rostro del poder. Empecemos por algo simple, un limpiador de vidrio, un insecticida, una bolsa resellable para alimentos. Productos que tienes en tu casa, quizás ahora mismo sin pensarlo. Marcas como Windex, Ziploc, Raid, Off, Glade, todas bajo un mismo imperio discreto, SC Johnson & Son. Pero detrás de ese & Son no solo hay sucesión, hay una dinastía. Una familia que lleva más de 130 años perfeccionando algo más importante que productos, el arte del poder invisible. SC Johnson es una empresa privada, no cotiza en bolsa, no responde ante accionistas, no tiene que publicar balances. Eso significa que puede mover dinero, donar, presionar, invertir sin que nadie mire. Y así lo han hecho. Samuel Curtis Johnson fundó el negocio en 1886. Pero fueron sus herederos quienes convirtieron la compañía en un vehículo de poder. Mientras otras empresas se medían en ventas, ellos pensaban en redes, en fundaciones, en control de entornos. A veces el verdadero poder no se mide en dólares, sino en qué tan silenciosamente puedes moverlos. La familia Johnson ha sido pionera en una estrategia única, usar la filantropía como escudo. Donan millones a causas nobles, sí, museos, educación ambiental, centros de investigación, pero muchas de esas donaciones terminan en think tanks, conservadores, organizaciones religiosas o fundaciones que promueven intereses empresariales disfrazados de bien común.
Y en las listas de los invitados de sus eventos privados aparecen políticos, jueces, legisladores y uno que otro magnate inmobiliario convertido en presidente. Cuando S.C. Johnson apoya la educación, no siempre es por amor al conocimiento, a veces es para moldearlo. Durante la presidencia de Trump, S.C. Johnson no apareció en los titulares, no hizo ruido, no publicó comunicados, pero entre bastidores, sus movimientos fueron quirúrgicos. Donaciones a super PACs, republicanos, reuniones cerradas con miembros del gabinete y alianzas con otras familias influyentes. Una conexión clave, Betsy DeVos, secretaria de Educación de Trump. Forma parte de la familia por matrimonio y su fortuna viene de negocios que orbitan en el mismo sistema. Mientras Trump hablaba en Twitter, los Johnson hacían llamadas, y sus resultados fueron mucho más duraderos. Todo comenzó con pólvora, literalmente. En 1802, un inmigrante francés llamado Eleuthère Irene Dupont fundó una fábrica de explosivos a orillas del río Brandywine, en Delaware. Lo que parecía un negocio bélico menor, terminó convirtiéndose en uno de los pilares industriales del país, y en la cuna de una de las dinastías más influyentes de la historia moderna. Porque los Dupont no solo fabricaron productos, fabricaron historia. Durante más de un siglo, esta familia estuvo detrás de cada guerra estadounidense, desde la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial. Sus químicos surtieron al ejército con dinamita, municiones, materiales estratégicos, y con cada conflicto su poder crecía, pero también su astucia. Cuando la guerra se apagaba, transformaban sus laboratorios. Nylon, teflón, Kevlar, licra, invenciones que revolucionaron la vida cotidiana. Una línea entre la destrucción y la comodidad, manejada con una habilidad escalofriante. Pero lo más inquietante no es lo que vendieron, es cómo operaban. Los Dupont no eran solo empresarios, eran estrategas. Controlaban juntas directivas, financiaban universidades, se sentaban en los consejos de seguridad y salud, y cuando no podían influir directamente, infiltraban a través de sus empleados, asesores o científicos. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas regulaciones químicas tardan décadas en aprobarse, quizá haya una pista en su historia. Donald Trump, aparentemente ajeno a este linaje centenario, terminó beneficiándose indirectamente de su legado. Durante su administración, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, recortó varias regulaciones sobre químicos industriales. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez fue el regreso silencioso de una familia que siempre supo cómo adaptar su poder. Los Dupont ya no tienen el mismo control corporativo que antaño, pero su red sigue viva, dispersa, conectada, funcional. Una red que, cuando hace falta, aún sabe moverse entre pasillos del poder. A simple vista, los Mellon podrían parecer simples filántropos. Tienen fundaciones, universidades con su nombre y una reputación de vieja riqueza respetable. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que esta familia fue una de las arquitectas del sistema financiero moderno de Estados Unidos. Y como en todo buen misterio, lo más interesante es lo que nunca se dijo abiertamente. Andrew Mellon fue algo más que un banquero. Fue secretario del Tesoro durante 3 presidencias distintas, y en ese cargo moldeó la política económica del país, bajando impuestos a los más ricos, mientras sus propias empresas crecían sin freno. Controlaba Gulf Oil, Alcoa y Mellon Bank. No era solo un funcionario, era juez y parte, y nadie pareció notarlo, o al menos nadie quiso decirlo. Su legado fue claro: construir una economía a medida para su clase. Financió la creación del Museo Nacional de Arte en Washington, como si el arte pudiera lavar los rastros del poder. Donó millones a causas públicas mientras protegía silenciosamente los intereses de las grandes fortunas. Y lo más importante, dejó un modelo influir sin aparecer. Hoy, sus descendientes y herederos siguen manejando capitales gigantescos desde las sombras. Cuando Donald Trump prometía drenar el pantano, no tocó ni una sola gota de las estructuras que los Mellon ayudaron a construir. De hecho, varios asesores económicos de su gabinete compartían la misma visión ultracapitalista que Andrew Mellon promovía hace un siglo.
políticas fiscales favorables, recortes de impuestos para los más ricos y un desprecio casi ceremonial por la regulación financiera. Coincidencias. Claro, si uno cree en las coincidencias. Pero si uno mira el patrón, los hilos se conectan más de lo que parece. Todo comienza con un frasco de crema. Estee Lauder fundó su imperio con la promesa de juventud eterna y piel perfecta. Pero mientras millones compraban sus productos, la familia Lauder tejía una red de conexiones que iba mucho más allá del maquillaje. Porque en Estados Unidos, incluso una línea de cosméticos puede abrir puertas al poder. Leonard Lauder, hijo de Estee, entendió algo esencial: la imagen lo es todo. Y no solo en los rostros de las celebridades, también en la política. Los Lauder empezaron a financiar campañas, establecer think tanks y a mover piezas estratégicas en la diplomacia. Ronald Lauder, por ejemplo, fue embajador y presidente de organizaciones claves vinculadas a Israel y al Departamento de Defensa. Maquillaje en la superficie, estrategia en el fondo. Con la marca Estee Lauder bajo su control, diversificaron, compraron Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer. Cada compra era una jugada: más poder económico, más influencia mediática, más acceso a figuras del entretenimiento y la política. Y entre bastidores, seguían invirtiendo en fundaciones, museos y campañas políticas alineadas con su visión del mundo. No solo vendían belleza, vendían estatus, alianzas, silencios. Durante la presidencia de Trump, los Lauder no se mostraron públicamente como aliados incondicionales, pero Ronald Lauder personalmente mantuvo líneas abiertas con figuras clave de su administración y en algunos casos intercedió en decisiones internacionales que requerían tacto. Eso sí, lejos de cámaras, lejos del ruido, siempre desde un sillón cómodo en una sala de juntas con vistas a Manhattan. Su forma de operar es elegante, casi invisible. No amenazan, no pelean, solo están en todos lados. Y eso es lo más peligroso. Cuando una familia está en todas partes, es difícil notar cuándo deja de ser empresaria y empieza a ser una fuerza geopolítica. Los Lauder, como otros en esta lista, aprendieron que el poder no se grita, se perfuma, se maquilla y se distribuye como si fuera inocente. Pero como buenos detectives, ya empezamos a ver lo que hay bajo la base. Desde el petróleo texano hasta los pasillos del Pentágono, los Bush han estado presentes en casi todas las decisiones clave de Estados Unidos durante las últimas 5 décadas. No es una metáfora, es literal. 2 presidentes, un gobernador poderoso y generaciones enteras de conexiones políticas, económicas y militares. Y lo más inquietante no es lo que hicieron cuando gobernaron, sino lo que construyeron para seguir gobernando, incluso sin estar en el cargo. Todo comenzó con Prescott Bush, el abuelo, banquero, senador, un hombre que en los 30 y 40 ya hablaba con la élite financiera de Wall Street, mientras tejía alianzas con industriales, algunos con vínculos turbios con Europa. Él entendió que el poder no era tener un cargo, era saber quién tomaba las decisiones antes de que se hicieran públicas. Su hijo, George H.W. Bush, subió como un cohete. Fue director de la CIA, embajador, vicepresidente y luego presidente de Estados Unidos. Pero incluso antes de eso, ya estaba al frente de empresas petroleras vinculadas a contratistas del gobierno. Sus vínculos con Medio Oriente, con las guerras de Golfo y con la estructura energética del país fueron y siguen siendo profundos. Es el tipo de hombre que no necesitaba mover un dedo, bastaba con levantar un teléfono. George W. Bush, su hijo, fue presentado como un texano carismático, pero detrás de él había un ejército de asesores del padre, think tanks republicanos y multimillonarios con décadas invirtiendo en influencia. El proyecto Bush no fue un accidente, fue una construcción cuidadosa, meticulosa. Durante su presidencia colocaron a aliados en la Corte Suprema, el Pentágono y más de 300 agendas federales. No se trataba solo de gobernar, se trataba de rediseñar el sistema para que siguiera funcionando, incluso después de que ellos se fueran. Y luego está Jeb, gobernador de Florida.
¿Recuerdas las elecciones del año 2000? Cuando Bush hijo ganó por un margen mínimo. ¿Y quién era el gobernador del estado clave? Exacto. Eso no fue suerte, fue estrategia. Los Bush sabían que el poder se cultiva a nivel local, se protege a nivel nacional y se perpetúa desde los tribunales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Donald Trump? Aunque en la superficie parecían enemigos, Trump humilló a Jeb en las primarias de 2016. Lo cierto es que varios antiguos aliados Bush terminaron trabajando dentro del gobierno de Trump, algunos como asesores, otros en el gabinete. El establishment nunca se rinde, se adapta. Y si eso significa aprovecharse del estilo caótico de Trump para seguir dictando políticas, lo harán sin dudarlo. Los Bush no son una familia más, son una estructura, un andamiaje que ha sostenido, moldeado y muchas veces controlado el Partido Republicano. Si otras familias mueven hilos, los Bush fabricaron los títeres. Y aunque hoy no ocupen cargos, los cimientos que construyeron siguen sosteniendo decisiones, guerras, tratados y, por supuesto, fortunas. Todo comienza con un nombre: H.L. Hunt, uno de los primeros multimillonarios petroleros de Estados Unidos. Se dice que amasó su fortuna, no solo con barriles, sino con jugadas arriesgadas que hoy serían ilegales, o al menos cuestionables. Era una mezcla entre magnate, petrolero y jugador de ajedrez, siempre 3 movimientos por delante. Y su objetivo nunca fue solo el dinero, fue el poder. Para cuando H.L. murió, sus hijos heredaron mucho más que la riqueza. Heredaron el acceso, las conexiones, el respeto y el miedo del sector energético. Y ahí es donde aparece Nelson Bunker Hunt, una figura casi de leyenda y uno de los hombres que literalmente intentó comprar todo el mercado de plata del planeta. Sí, como lo oyes. En los años 70, Nelson y su hermano William intentaron acaparar el suministro mundial de plata, y lo lograron durante un rato. Convirtieron su fortuna petrolera en una maniobra que puso nerviosos a gobiernos, bancos centrales y casas de bolsa. El precio de la plata se disparó. Las alarmas sonaron en Washington, Londres y Zúrich. Y cuando el mercado se colapsó, los Hunt perdieron miles de millones. Pero lo interesante no es cuando perdieron, sino lo que demostraron: que una familia podía sacudir el sistema financiero global desde Texas. Después del desastre de La Plata, muchos pensaron que el imperio Hunt se desmoronaría, pero no. Se replegaron, se reorganizaron y se reinventaron. Apostaron por la energía, los alimentos, el transporte y sobre todo por la política. Durante décadas, la familia Hunt ha financiado campañas conservadoras, cabildeos energéticos y fundaciones cristianas de altísimo perfil. Donald Trump, en sus inicios, no tenía el respaldo de esta élite. Pero cuando vieron que podían ganar, varias figuras cercanas a los Hunt empezaron a abrirle las puertas. Y es que pocas cosas les importan más a estas familias que proteger sus intereses energéticos. Durante el mandato de Trump, muchas regulaciones ambientales fueron eliminadas y el sector petrolero celebró en silencio. No verás a los Hunt en entrevistas, no están en la portada de Forbes todos los años, pero su dinero sigue fluyendo por las tuberías de la política norteamericana. Y como ocurre con las grandes refineras, cuanto menos se ve el humo, más limpio parece todo. Pero la combustión sigue y ellos la controlan. A veces el verdadero poder no se sienta en el despacho oval, sino detrás de un cheque. Si uno se mete lo suficientemente profundo en el rastro del dinero de Washington, inevitablemente termina en el mismo apellido, Koch. Una familia que ha construido un imperio tan vasto y bien engrasado que sus huellas aparecen en todo tipo de batallas políticas, sin que ellos estén jamás en la escena del crimen. Son los arquitectos del conservadurismo moderno. Pero su verdadero logro es otro: privatizar la influencia. El imperio Koch empezó con petróleo. Fred Koch, el patriarca, ayudó a construir refinerías, incluso para Stanley.
Pero fue con sus hijos, Charles y David, que todo se transformó. Ellos entendieron que el verdadero oro negro no era el crudo, sino el acceso. Así crearon una red de fundaciones, instituciones académicas, canales de medios y grupos de presión, todo bajo la bandera de libertad individual, pero con un objetivo: moldear el país a su imagen. Lo más fascinante es cómo operan. No financian candidatos, financian ideas, compran espacio en el pensamiento, no solo en las urnas. Sus universidades enseñan lo que sus think tanks escriben, que luego sus medios repiten, y cuando llega la elección, sus PACs ya habrán empujado el debate hacia donde les conviene. No necesitas manipular votos cuando ya moldeaste la conversación. Durante la presidencia de Trump, el rol de los Koch fue curioso. No fueron sus mayores fans, pero tampoco sus enemigos. Mientras el país se agitaba por escándalos y tweets, los Koch avanzaban leyes fiscales, desregulaciones y cortes presupuestarios. Silenciosamente, sin fotos, sin escándalos, solo resultados. El legado de esta familia no es una empresa, es una infraestructura ideológica. Crearon una América paralela, con sus propios medios, universidades, economía y hasta verdad. Y lo hicieron sin que la mayoría de los votantes sepan siquiera pronunciar su apellido. Ese quizá es el verdadero poder. Cada vez que pronuncias el apellido Rockefeller, algo en el aire cambia. No es solo historia, es una sombra, una vibra. Porque esta familia no solo fundó bancos, universidades y fundaciones, fundaron un modelo, el del poder que no necesita título ni cargo. El poder que se hereda en pasillos de mármol, no en campañas. Todo comenzó con John D. Rockefeller, el magnate del petróleo, el primer gran millonario moderno. Su empresa, Standard Oil, controló hasta el 90% del mercado de refinado en su época. Fue tan poderosa que el gobierno tuvo que intervenir para dividirla. Pero dividir no es debilitar, porque las piezas se volvieron aún más rentables. Con el tiempo, la familia se convirtió en sinónimo de filantropía, pero una filantropía estratégicamente diseñada. Museos, universidades, medicina y también organismos internacionales, como la ONU, donaron los terrenos, financian iniciativas, no para figurar, para influir. Lo interesante de los Rockefeller no es cuánto poseen, sino cómo poseen. No aparecen como dueños directos, sino como miembros de juntas, consejos, patronatos. Ellos no empujan las puertas, están del otro lado esperándote, con una sonrisa y una decisión ya tomada. Esa es la clase de poder que no se aprende, se hereda. Durante el ascenso de Trump, su presencia fue casi fantasmal. No había vínculos directos, pero sí redes, instituciones, fundaciones. Trump, el rebelde antiélite, llegó a un terreno sembrado por las élites de siempre, y aunque su estilo no encajaba con el de los Rockefeller, tampoco les estorbaba, porque ellos ya habían consolidado su mundo y sabían que todo pasa, menos el apellido. Lo más perturbador de esta familia es que ya no necesitan intervenir. El sistema que construyeron es autosuficiente. Sus inversiones están en cada banco, cada farmacéutica, cada espacio de influencia global. No son los titiriteros, son los que diseñaron el teatro. Y todos los presidentes, en el fondo, solo están actuando. Desde hace más de 250 años, hay un apellido que resuena entre los muros más altos del poder mundial. Un nombre que no aparece en elecciones ni conferencias de prensa, pero que susurra detrás de los bancos centrales, los tratados internacionales y sí, incluso las presidencias. Los Rothschild. No buscan cámaras, no publican escándalos, porque no necesitan exposición. Controlan capital, deuda soberana, influencia diplomática, y para muchos son, sin exageración, la familia más poderosa del planeta. Su imperio comenzó con Moyer Amschel Rothschild. En el siglo XVIII, quien envió a sus 5 hijos a distintos países europeos para crear una red bancaria imbatible.
Desde entonces, financiaron guerras, levantaron monarquías e incluso diseñaron los primeros modelos de banca central moderna. Sus decisiones no solo movieron economías, reconfiguraron naciones. Y aunque en el siglo XXI su figura pública se ha diluido, su estructura sigue viva, camuflada entre holdings, fondos, asesorías financieras, globales y consejos internacionales. Una influencia que no necesita rostro, solo resultados. Ahora, ¿qué tiene que ver esta familia con Donald Trump? A primera vista, poco. Trump se presenta como rebelde, enemigo del Deep State, ajeno a las élites bancarias. Pero cuando se analiza su gabinete, sus movimientos económicos y sus vínculos financieros, empiezan a emerger rastros. Varios de sus asesores económicos, como Gary Cohn, ex Goldman Sachs, han sido cercanos a fondos y entidades donde los Rothschilds tienen intereses históricos. Incluso Wilbur Ross, su secretario de comercio, fue vicepresidente de Rothschilds Inc. y fue quien ayudó a rescatar financieramente a Trump en los años 90, cuando sus casinos estaban al borde de la bancarrota. Sí, oíste bien. Un alto ejecutivo vinculado directamente con los Rothschilds fue clave para salvar a Trump antes de que fuera presidente. Sin ese rescate, su imperio se habría venido abajo, y si alguien salva tu fortuna, no lo olvidas tan fácil. No necesitas una llamada directa de la familia Rothschilds. Su red ya está sembrada en los lugares correctos, y cuando llega el momento adecuado, la influencia se activa como una ficha de ajedrez, silenciosa, precisa, letal. Los Rothschilds no buscan controlar a un presidente como a una marioneta. Ellos crean el tablero, establecen las reglas y deciden quién puede jugar. Trump fue útil, impulsó desregulación, beneficio a los mercados, debilitó organismos multilaterales que ya no les servían. Y mientras el mundo debatía sobre muros, tweets y polémicas, los verdaderos jugadores consolidaban su poder sin hacer ruido. Porque al final, los hombres más ruidosos del mundo solo son portavoces. Los Rothschilds son los autores del guión. Conclusión: Donald Trump siempre fue el rostro, el personaje, el escándalo, el tuit viral. Pero tras cada gesto, cada decreto, cada discurso, había algo más. Una telaraña de intereses, tejida por familias que jamás conocerás en una boleta, ni verás en debates, pero que mueven el mundo como si fuera un tablero de Monopoly. No son los políticos quienes deciden el rumbo, son los que financian campañas, dirigen bancos, controlan think tanks, medios y corporaciones enteras. Son los que no necesitan ser famosos, porque tienen algo mejor: el control. Los Johnson, los Koch, los Walton, los Mars, los Cargill, los Devos, los Bush, los DuPont, los Lauder, los Pritzker, los Mercer. Cada apellido, una pieza de un rompecabezas que no se arma a la vista de todos. Y en el centro, observando todo en silencio, los Rothschilds. Ellos no se benefician del caos mediático, lo diseñan. Porque mientras tú miras el show, ellos cuentan las ganancias. Trump fue útil, disruptivo, perfecto para distraer. Mientras hablaba, ellos firmaban tratados, movían fondos, ajustaban regulaciones. Él construía muros, ellos levantaban imperios. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esta red de poder no desaparece cuando termina un mandato. No cambia con un presidente, permanece. Como una sombra silenciosa que se adapta a cada administración y a cada época. Así que, la próxima vez que veas un tuit de Trump, una portada de revista, una elección presidencial o una crisis económica, pregúntale quién gana, quién estaba allí antes y quién sigue estando cuando todos miran hacia otro lado. Porque en la política real, los titiriteros no buscan aplausos, solo resultados. Y si te parece que todo esto es demasiado para ser verdad, es justamente lo que ellos quieren.